José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ese es el anuncio que hizo Escrivá. Todavía falta conocer los detalles, pero parece claro que el Gobierno extenderá el ingreso mínimo vital para dar ayudas a aquellas familias que tengan hijos y que estén al borde de una pobreza relativa. ¿Qué impacto puede tener esto en el conjunto de la economía, José María? Bueno, en el medio plazo, digamos, perdón, en el corto plazo, lo que vemos es que va a ser una subida del gasto público, ¿no? En gasto social, ¿no? Y que, bueno, que habrá que financiarlo y tendremos que ver de dónde, aunque las subidas de impuestos están todas ya anunciadas e incluso Europa nos va a obligar a mantener una presión fiscal parecida a los países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por ahí. Por otro lado, el tema de la pobreza y de la pobreza infantil yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Y, digamos, es una política que no va a tener muchas críticas, creo yo, ¿no? Otro tema es la natalidad, ¿no? Que también sabemos que la natalidad española pues es muy baja y que hace que las pirámides de población estén prácticamente invertidas, ¿no? Con todo lo que conlleva en la sociedad. Recordemos que una sociedad joven, ¿no? Con una pirámide de población normal, pues cuando la gente empieza a trabajar y va poco a poco subiendo en la dinámica, pues va teniendo un consumo mayor, ¿no? Y es una economía que tiene más demanda y tiene más actividad, mientras que las pirámides invertidas de personas mayores y ya jubiladas, pues suelen tener, digamos, una demanda agregada mucho más baja. Es un poco en la línea del corto plazo, ¿no? Subidas de gasto público y por tanto tenemos que financiarlo. Las cantidades, bueno, pueden ser significativas, ¿no? Y veremos hasta dónde lo extienden. Y por el otro lado, el tema de la pobreza infantil, pues que yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Después otra cosa quizás sea el verlo con un poco más de perspectiva, ¿no? De lo que nos está pasando, ¿no? De ver que vamos a una sociedad que por el cambio tecnológico y toda una serie de modificaciones en nuestra cultura y nuestra forma de vivir, pues nos está llevando a que hay muchísimas personas con muy buena formación, pero que no encuentran trabajo, ¿no? Entonces vamos a una sociedad en la cual va a haber gente con unos contenidos tecnológicos muy importantes en sus currículos, que van a tener unos salarios altos, y después otros que están haciendo cosas, digamos, muy elementales, a lo mejor repartiendo paquetes o cosas así, ¿no? Y ahí los salarios van a ser bajos. Entonces, esa diferencia salarial está por un lado y por el otro, y en medio quizás mucha gente que con tradición en sus estudios o que son estudios que no se han adaptado al componente tecnológico que tenemos ahora en la sociedad, que no van a encontrar trabajo, ¿no? Y por eso esa idea de las rentas mínimas que está surgiendo en todos los países, es decir, hay un trasfondo aquí, ¿no? El trasfondo es la sociedad a la que vamos, ¿no? Una sociedad en la que el Estado pues paga muchas rentas mínimas, que tiene que financiar de alguna manera. No es una sociedad pobre, porque vamos a producir muchísimos bienes, pero la manera de repartir esos bienes que teníamos antes es: tú estudias, te esfuerzas, consigues un puesto de trabajo, lo mantienes, vas ganando cada vez más salario y entonces vas adquiriendo esos bienes, ¿no? Y tu vida va mejorando, ¿no? Pues ese es un poco el modelo que está puesto encima de la mesa y que es preocupante, ¿no? Porque tampoco sabemos muy bien por dónde vamos a ir. Se ha perdido la oportunidad de dar un empuje, de por fin tener en España una ley que apoye la natalidad y que apoye a las familias para esos primeros hijos, para ese arranque familiar que nos dé a largo plazo un sostenimiento de las pensiones. Es un tema de generaciones, ¿no? Yo creo que la generación del éxito, ¿no? La que tiene entre 40 y 52 años, pues esa es una generación que más o menos ha entrado bien, ¿no? Y bueno, están con un cierto nivel de salario que van a ir subiendo. Recordemos que los salarios más altos los alcanzas en tu vida hacia los 52, 53, 54 años, ¿no? Ese es el momento de salario más alto en la visión tradicional, ¿no? De cuál era el ciclo vital de cada uno, ¿no? Pero después viene la generación de los millennials, los que tienen entre 25 y 40 años, que ha sido una generación que está pasando las dos crisis, una generación de muchos contratos temporales, que no ha ido cogiendo ese capital humano que normalmente las empresas dan. Yo creo que tenemos que tener en cuenta un aspecto importante, ¿no? El mundo necesita flexibilidad, ¿no? Hemos tenido todo el cambio tecnológico y ha hecho que nos tengamos que adaptar a él muy rápidamente, ¿no? Quien más se adapta son las empresas, ¿no? Y las empresas, si utilizan mucho esas tecnologías, al mismo tiempo que las van utilizando, van haciendo que sus trabajadores las vayan incorporando a su capital humano, ¿no? Y en la medida que la incorporan y van creciendo profesionalmente con esas tecnologías, sus salarios van subiendo, ¿no?
Pero claro, tenemos una economía con un casi 30% de los contratos temporales, ¿no? Donde hay gente que va entrando y saliendo, ¿no? Con lo cual el capital humano de ese cambio tecnológico no lo van cogiendo, saltan de trabajo de uno a otro, ¿no? Y las mismas empresas, si tienen un componente tan alto de trabajadores que no están cualificados en lo que la empresa va, tampoco adopta las tecnologías de una forma muy dinámica, ¿no? Entonces nos quedamos un poco atrás, ¿no? En la transformación digital. Entonces yo creo que estas dos cosas son claves, ¿no? Y es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que acabar con los contratos temporales de la forma en que sea, y que las empresas tienen que dar formación a los trabajadores en esas tecnologías que se van incorporando. Porque el sistema educativo es todavía más inflexible, todavía más lento, ¿no? Le cuesta muchísimo más cambiar, ¿no? Y esto es otro de los problemas que tenemos, tanto en formación profesional como en la vida universitaria, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer del ingreso mínimo vital ahora que el gobierno quiere extenderlo en estos meses? Sobre todo porque ha estado muy vinculado a la pandemia, pero en el medio largo plazo, ¿tiene visos de que se pueda sostener el ingreso mínimo vital? Hombre, no parece que sea en el conjunto del presupuesto, ¿no? Una partida importante, ¿no? Puede ser a lo mejor el 10% de lo que pagamos en pensiones, ¿no? Quizás un poco menos, ¿no? Entonces, hay otras partidas, como pueden ser esta de las pensiones, que preocupan más, ¿no? Por la magnitud que tienen, ¿no? El problema es el tipo de sociedad que creamos, ¿no? Si hay gente que dice, bueno, pues yo tengo una renta mínima y esa la voy a mantener toda mi vida, ¿no? Y bueno, voy a vivir así, ¿no? Es una sociedad muy complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, 4 personas jóvenes pueden tener sus rentas mínimas, vivir juntos, y a lo mejor tienen una renta limitada, pero que les permite vivir, ¿no? Pero no sé si ese es el tipo de sociedad que queremos, ¿no? Sin incentivos, una sociedad en la que no hay expectativa. Y por mucho que hagamos, la tasa de natalidad no la vamos a subir, porque las personas antes de tener un hijo pues se lo piensan y ven si lo pueden mantener y si van a tener para ellos un futuro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ahora mismo una encrucijada, ¿no? Todo originado por el cambio tecnológico, no lo olvidemos, ¿eh? O sea que muchas veces le echamos las culpas a otras cosas, pero ha sido un cambio muy brusco, ¿no? Ahora la pandemia, ¿no? Por ejemplo, con el teletrabajo, todo el tema de la logística que necesitamos, ¿no? Para las compras de internet, está creando nuevos puestos de trabajo, son muy diferentes, ¿no? Y muchos de ellos no necesitan mucha cualificación, mientras que hay otros que necesitan una cualificación tremenda, ¿no? Y mientras tanto, pues la gente ha estado haciendo unas carreras, haciendo unos estudios que no tenían muchos componentes tecnológicos en la currícula que intentaban implementar, y que llegan al mercado laboral en una situación muy inapropiada, ¿no? Por eso yo insisto, ¿no? O sea, son las empresas las que tienen que dar la formación. Incluso yo creo que muchas de las empresas deberían de certificar esa formación que dan, ¿no? Porque para muchos trabajadores el saber hacer cosas que han hecho en las empresas los cualifica más para el mercado de trabajo que títulos oficiales de los ministerios, ¿no? Muchísimas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, por ponernos el foco, uno de los temas que van a ser clave en los próximos meses. Buen día y buen negocio, José María. Buenos días a todos, un placer.